Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a estudiar los distintos tipos de respuesta inmunitaria. Los objetivos de aprendizaje es que podáis entender y diferenciar la respuesta inmunológica innata de la adaptativa y que enumeremos las características diferenciales entre ambos tipos de respuesta inmunológica. Cuando un microorganismo penetra en el organismo, existen tres escenarios posibles. En primer lugar, si el inóculo del microorganismo es pequeño y la capacidad tóxica del mismo es reducida, en términos generales, las células inmunológicas que están dispersas en los distintos tejidos del organismo van a ser capaces de reconocerlo y de eliminarlo sin más, sin que se genere una respuesta inmunológica propiamente dicho. Pero eso sí, si los microorganismos son capaces de proliferar de forma efectiva o si liberan sustancias tóxicas al microambiente en el cual ellos han penetrado, va a ser necesario que se produzca una inflamación, que no es ni más ni menos que el reclutamiento de otras células inmunológicas que no están presentes en el tejido, tienen que venir de la sangre periférica para así generar una respuesta inmunológica más potente. Si el microorganismo no es demasiado tóxico proliferativo, en términos generales con la respuesta inmunológica innata va a ser suficiente. Pero si el microorganismo hace falta combatirlo de forma mucho más eficiente, además de la inflamación y de la penetración de células fagocíticas, va a ser necesario generar una respuesta inmunológica más selectiva, más especializada. Una respuesta inmune que denominamos adaptativa y depende ni más ni menos que de la acción de los linfocitos, que van a tener la capacidad no solamente de llegar al lugar de la inflamación, sino de expandirse clonalmente, de aumentar el número de células efectivas para combatir de forma muy específica ese microorganismo. Como hemos dicho, la respuesta inmunológica la dividimos en dos ramas completamente distintas, la respuesta inmunológica innata y la respuesta inmunológica adaptativa. La innata también la llamamos inespecífica y la adaptativa la denominamos específica por el fino reconocimiento de los distintos microorganismos. Dentro de los componentes de la innata tenemos por un lado las barreras naturales, que no es ni más ni menos que el recubrimiento epitelial de nuestras mucosas o de nuestra superficie epidérmica en contacto con el exterior, y también un conjunto de células especializadas ya en el combate, en el reconocimiento de los microorganismos. Entre esas formas diferentes de combatir efectivamente al microorganismo tenemos la fagocitosis, que es engullir partículas, o la citolisis o citotoxicidad, que es liberar sustancias que van a producir la destrucción de las membranas de los microorganismos y por consiguiente la muerte de los mismos. Asimismo, dentro de la respuesta inespecífica también tenemos que considerar aquellas células que son capaces de liberar mediadores inflamatorios que lo que van a hacer es aumentar la permeabilidad vascular y permitir el reclutamiento en los tejidos inflamados de mediadores inmunológicos tanto celulares como moleculares. Además, también dentro de la rama de la inmunidad específica o adaptativa tenemos dos tipos de respuestas. Por un lado, las respuestas humorales, que comprenden la liberación de los anticuerpos, y por otro lado, la respuesta inmune celular, que son respuestas de tipo citotóxico. Linfocitos, que son las células principales de la respuesta inmunológica adaptativa, que van a ser capaces de destruir nuestras propias células, porque estas células están albergando patógenos intracelulares, o también estas células se han convertido en células neoplásicas y hay que destruirlas. Las características diferenciales entre la inmunidad innata y adaptativa se pueden distinguir a tenor de cuatro características principales. En primer lugar, ¿qué tipo de moléculas reconocen? La inmunidad innata reconoce patrones moleculares que están presentes en clases de microorganismos. El peptidoglicano, por ejemplo, que está presente en la superficie de las bacterias. Además, la inmunidad innata también es capaz de reconocer cuando se produce daño tisular. Los patrones moleculares asociados a los patógenos se denominan PAMs, abreviadamente, y las moléculas asociadas al daño tisular se denominan DAMs. Por contra, la inmunidad adaptativa es capaz de reconocer cualquier tipo de estructura, cualquier componente molecular de un microorganismo va a ser posiblemente descubierto, puesto en evidencia por los receptores, las moléculas que interaccionan con los patógenos de la inmunidad adaptativa. Un conjunto limitado son los PAMs y los DAMs,
Un conjunto infinito es, como os podéis imaginar, cualquier molécula que forma parte de un microorganismo. Por consiguiente, según y tal están codificados en el genoma, un conjunto limitado de moléculas que se pueden evidenciar está codificado por un conjunto limitado de moléculas en el genoma. Por contra, un número ilimitado de moléculas que se pueden detectar en los microorganismos no puede estar codificado por un número ilimitado de genes. Nuestros genes son limitados. Hay un número determinado, 100.000, 20.000, 40.000, los que queráis, pero un número limitado ante un número infinito. ¿Esto qué implica? Que los receptores de la inmunidad adaptativa van a necesitar el reordenamiento, la recombinación génica y también mecanismos de hipermutación somática para dar lugar, con un número limitado de genes, una capacidad infinita de reconocer microorganismos o patógenos. Como los receptores están codificados de forma lineal en el genoma, la velocidad de reacción de la inmunidad innata es inmediata, instantánea, mientras que la inmunidad adaptativa necesita la cooperación celular para generar todas estas células citotóxicas o los anticuerpos. Es una reacción más lenta, más específica y efectiva, pero más lenta. Por otro lado, las células, los mecanismos de la inmunidad innata no tienen memoria, mientras que la inmemoria es una característica selectiva especial de la inmunidad adaptativa. Ya veremos qué es la memoria. Como componentes diferenciales de la innata y la adaptativa tenemos en dos ambientes. Lo que son moléculas liberadas, que es los componentes humorales y que van a estar presentes tanto en la sangre como en la linfa, como en cualquier fluido biológico, y luego los componentes celulares. Componentes que están dentro de las células o componentes que dependen de la acción de las células. Como componentes humorales de la inmunidad innata tenemos principalmente al conjunto, al sistema del complemento, que es una serie de moléculas que van a tener principalmente acción enzimática y también acción polimerizante y que al final lo que van a conducir ni más ni menos es a la opsonización, que es el recubrimiento de los microorganismos mediante el complemento y que va a conducir a la fagocitosis, o por otro lado lo que van a conducir es al complejo de ataque a la membrana y que es la polimerización de estos componentes del complemento que van a conducir a un choque osmótico del patógeno y su consiguiente lisis. Por contra, los componentes humorales principales de la inmunidad adaptativa son los anticuerpos, que también van a contribuir a la opsonización y por consiguiente a la fagocitosis o van a conducir a la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Como componentes celulares de la inmunidad adaptativa tenemos la secreción de perforinas y granzimas, que son moléculas citotóxicas y que conducen a la apoptosis de la célula diana, y también tenemos en la membrana plasmática de las células citotóxicas ligandos que conducen también a esta activación de caspasas y la apoptosis, como puede ser el ligando de Fas o los receptores de la familia del factor de necrosis tumoral alfa. Como componentes celulares de la inmunidad innata tenemos la lisozima, péptidos antimicrobianos, otras enzimas y proteínas que están implicadas en la activación detoxificadora de los fagosomas. También las células natural killer son capaces de liberar granzimas y perforinas que conducen a la apoptosis de la célula diana, y como sustancias inflamatorias más importantes, la histamina y otras sustancias vasoactivas liberadas principalmente por basófilos y mastocitos. Como características principales de la inmunidad adaptativa, vamos a resaltar que la inmunidad adaptativa tiene que ser educada para no reaccionar frente a lo propio y de esta forma prevenir el daño tisular que pueden provocar nuestras propias células inmunológicas. La inmunidad adaptativa es específica, somos capaces de reconocer todos y cada uno de los distintos componentes moleculares de un patógeno, y además la inmunidad adaptativa está especializada, de forma que se combate de forma eficiente cualquier tipo de microorganismo. Se combate de forma eficiente las toxinas que pueden producir, se combate de forma eficiente un microorganismo que es extracelular o eficientemente un microorganismo que es intracelular. No se combate de la misma forma un patógeno que está en el intersticio frente a un patógeno que está acantonado, por ejemplo, en una vesícula dentro de la célula. Además, una característica muy importante de la inmunidad adaptativa es la capacidad de expandir
clonalmente todos aquellos conjuntos de células que reconocen a un microorganismo, no al resto, al conjunto de células que reconocen a un microorganismo. Y, por último, la importancia que tiene ser capaces de suprimir la respuesta inmunológica una vez el microorganismo se ha eliminado. Hay que volver a la homeostasia, a la quiescencia, al reposo. Si el sistema inmunológico no vuelve al reposo después de combatir un microorganismo, no va a combatir posteriores ataques microbianos que podamos recibir. En conclusión, la respuesta innata es más rápida que la adaptativa y que la respuesta inmunológica adaptativa requiere de la expansión clonal de las células que son capaces de reconocer a los antígenos y que la respuesta inmunológica adaptativa tiene memoria. Esto es todo.